Era su tercera cita cuando Julia Fernández decidió decir la verdad. Sentada frente a Miguel Delgado en aquel restaurante elegante de Madrid, con el vino recién servido y las velas temblando sobre la mesa, sabía que no podía seguir escondiéndose. Cada hombre antes que él había huido después de descubrir su secreto, y ella estaba cansada de fingir, de esperar el momento perfecto que nunca llegaba. Así que con las manos temblando y los ojos ya llenándose de lágrimas, dijo esas palabras que había repetido demasiadas veces: «Nadie quiere salir conmigo». Y antes de que Miguel pudiera responder, se levantó ligeramente de la silla y alzó el borde de su camiseta, revelando una cicatriz que atravesaba todo su abdomen, la marca de una operación que le había salvado la vida, pero le había quitado la posibilidad de tener hijos. Esperaba que él se levantara, que inventara una excusa, que la mirara con lástima o disgusto como todos los demás. En cambio Miguel, este padre soltero de 40 años con una hija de 8, la miró a los ojos y dijo 5 palabras que le cambiaron la vida: «No me voy a ninguna parte». Si estás listo para esta historia, escribe en los comentarios desde dónde estás viendo este video. Julia Fernández tenía 35 años y una vida que parecía perfecta vista desde fuera. Era una diseñadora de interiores exitosa, con su propio estudio en el corazón de Madrid, un apartamento luminoso en el barrio de Malasaña, amigas que la adoraban, una familia que la apoyaba. Había viajado por el mundo. Había construido una carrera que muchos envidiaban. Tenía todo lo que se suponía que debía hacer feliz a una mujer moderna e independiente. Pero Julia llevaba consigo un secreto que pesaba más que cualquier éxito profesional. Una cicatriz que atravesaba su abdomen de un lado a otro. El recuerdo permanente de una noche de 5 años atrás que lo había cambiado todo. Había sido una apendicitis descuidada, un dolor que había ignorado durante demasiado tiempo, pensando que era solo estrés del trabajo. Cuando finalmente llegó a urgencias, el apéndice ya había reventado y la infección se había extendido. Los médicos lucharon durante horas para salvarle la vida y lo consiguieron, pero el precio había sido alto. La infección había dañado irreparablemente su sistema reproductivo. A los 30 años, Julia había descubierto que nunca podría tener hijos. Durante el primer año después de la operación, no había querido ver a nadie. Se había encerrado en su apartamento, había trabajado desde casa, había evitado a amigos y familia. Se sentía rota, incompleta, como si una parte fundamental de su feminidad le hubiera sido arrancada. Su madre intentaba consolarla diciendo que podía adoptar, que podía encontrar un hombre que ya tuviera hijos. Pero Julia no quería escuchar razones. En su mente se había convertido en algo menos, alguien que ningún hombre querría realmente. Luego, lentamente, había vuelto a vivir. Había empezado a salir de nuevo, a ver a las amigas, a participar en eventos sociales. Incluso había vuelto a tener citas, empujada por las amigas que insistían en que merecía el amor como cualquier otra persona. Pero cada vez había terminado de la misma manera. El primero había sido Andrés, un abogado que había conocido en una fiesta. Habían salido durante 2 meses. Él parecía enamorado. Ya hablaba de futuro juntos. Luego una noche, mientras cenaban en casa de él, Julia había encontrado el valor de contar la verdad. Había visto su cara cambiar, la luz en sus ojos apagarse. Él había dicho que necesitaba tiempo para pensar, que era algo grande que procesar. Nunca la había vuelto a llamar. El segundo había sido Lucas, un arquitecto que había conocido por trabajo. Con él había esperado más tiempo. 3 meses de citas, de fines de semana románticos en la costa, de proyectos compartidos. Cuando finalmente se lo dijo, él había sido más amable que Andrés. Había dicho que la entendía, que no era culpa suya, que era una mujer maravillosa. Pero luego había añadido que siempre había soñado con tener hijos propios, que no podía renunciar a ese sueño. Había terminado esa misma noche. Luego había habido otro Miguel, no ese Miguel, otro Miguel, un profesor universitario que parecía diferente a los demás, intelectual, sensible, siempre decía las cosas correctas. Cuando Julia le había mostrado la cicatriz y explicado lo que significaba, él había llorado con ella, la había abrazado, le había dicho que no cambiaba nada. Habían seguido juntos otros 2 meses, y Julia había empezado a creer que quizás
había encontrado a alguien que realmente la aceptaba. Luego, una noche, lo había sorprendido al teléfono con su madre, diciendo que estaba buscando la manera de dejarla sin hacerle demasiado daño, que no podía casarse con una mujer que no pudiera darle nietos. Después de aquello, Julia había dejado de buscar. Había decidido que era más fácil estar sola, que el dolor del rechazo era peor que la soledad. Durante 2 años no había tenido citas, no había buscado a nadie, había construido una vida que no necesitaba a un hombre para ser completa. Y entonces había conocido a Miguel Delgado. Miguel Delgado tenía 40 años y una vida que nunca había imaginado vivir. Había crecido con la idea tradicional de la familia: esposa, hijos, perro, casa en las afueras con jardín. Y durante un tiempo había tenido exactamente eso, al menos la versión madrileña de eso. Se había casado con Valentina a los 28 años, después de 5 años de noviazgo. Ella era guapa, ambiciosa. Venía de una familia acomodada que nunca había aprobado del todo a Miguel, un simple ingeniero que no tenía el dinero ni el pedigrí que ellos deseaban para su hija. Pero Valentina lo amaba, o al menos eso decía, y sus padres habían acabado por aceptar el matrimonio. Emma había llegado 2 años después, una niña con los ojos de su padre y la sonrisa de su madre. Miguel se había enamorado de su hija desde el primer momento en que la tuvo en brazos y había jurado que haría cualquier cosa por hacerla feliz. Durante los primeros años, todo parecía ir bien. Habían comprado un apartamento en una buena zona de Madrid. Valentina había continuado su carrera en el mundo de la moda. Miguel había conseguido un ascenso. Eran la familia perfecta, al menos en las fotos de las redes sociales. Pero detrás de la perfección había grietas que se ensanchaban cada día. Valentina estaba cada vez más insatisfecha, cada vez más distante. Decía que Miguel no la entendía, que la vida que habían construido no era la que ella quería. Pasaba cada vez más tiempo fuera de casa, cada vez más noches con las amigas que terminaban tarde, cada vez más viajes de trabajo que duraban demasiado. Miguel había descubierto la verdad por casualidad, un mensaje en el teléfono de ella que había visto sin querer. Había otro hombre, un colega de su oficina, más rico y más atractivo de lo que Miguel sería jamás. La relación llevaba meses, quizás años. El divorcio había sido rápido, pero doloroso. Valentina no había luchado por la custodia de Emma, demasiado ocupada con su nueva vida y su nuevo compañero. Había aceptado ver a la niña un fin de semana de cada 2 y durante las vacaciones, un acuerdo que respetaba cada vez menos con el paso del tiempo. Ahora Emma tenía 8 años y veía a su madre quizás una vez al mes, cuando Valentina se acordaba de que tenía una hija entre sus compromisos sociales y sus viajes con su nuevo marido. Miguel había criado a Emma prácticamente solo. Había aprendido a hacer trenzas, a cocinar los platos que le gustaban a ella, a gestionar los berrinches y los miedos nocturnos. Había reducido las horas de trabajo para estar presente, había renunciado a ascensos que habrían requerido demasiados viajes. Su hija era su prioridad absoluta y no se arrepentía de ningún sacrificio hecho por ella, pero la soledad pesaba. Por las noches, cuando Emma dormía, Miguel se sentaba en el sofá de su apartamento silencioso y se preguntaba si alguna vez encontraría a alguien que lo amara de verdad, que amara también a su hija, que quisiera construir una familia con ellos. Había intentado tener citas a lo largo de los años, encuentros organizados por amigos, aplicaciones que lo hacían sentir viejo e inadecuado. Pero cada mujer que conocía parecía asustada por la idea de una relación con un padre soltero. Algunas lo decían abiertamente, otras desaparecían después de la primera cita cuando descubrían lo de Emma. Una le había dicho, con una sinceridad brutal, que no quería hacer de madre de una niña que no era suya. Entonces había conocido a Julia. Había sido en una exposición de diseño, donde Miguel había ido por trabajo, y Julia exponía algunos de sus proyectos. La había notado enseguida, no solo porque era guapa, sino porque tenía algo en los ojos, una melancolía que reconocía porque la veía cada día en el espejo. Habían empezado a hablar de diseño y habían acabado hablando de todo, quedándose en la exposición hasta el cierre y luego continuando en un bar cercano. La primera cita había sido una cena sencilla, la segunda un paseo por el Retiro. Miguel le había hablado de Emma desde el principio.
esperando el habitual alejamiento. En cambio, Julia había sonreído y había pedido ver fotos, había comentado lo guapa que era, había preguntado por su colegio y sus aficiones. Parecía genuinamente interesada, no asustada. En la tercera cita, en aquel restaurante elegante con las velas y el vino, Miguel había entendido que estaba empezando a enamorarse de ella. Y precisamente por eso, cuando Julia dijo esas palabras y se levantó la camiseta mostrando su cicatriz, su corazón se rompió no por sí mismo, sino por todo el dolor que ella debía haber soportado. La luz de las velas temblaba sobre la cicatriz de Julia, mientras ella permanecía inmóvil, esperando la reacción que sabía que llegaría. Había visto esa escena demasiadas veces, la expresión que cambiaba, los ojos que buscaban la salida, las excusas que empezaban a formarse en los labios, pero Miguel no hizo ninguna de esas cosas. En cambio, extendió la mano a través de la mesa y la posó delicadamente sobre la de ella, esa mano que aún sostenía levantado el borde de la camiseta. Con un gesto suave, la ayudó a bajar la tela, no para esconder la cicatriz, sino porque había visto suficiente. Había entendido. Le dijo que no iba a ninguna parte. Julia no pudo contener las lágrimas. No eran lágrimas de tristeza esta vez, sino de algo que no sentía desde hacía años: esperanza. Le preguntó si había entendido lo que significaba esa cicatriz, si había entendido que nunca podría darle hijos. Quería estar segura de que no hubiera malentendidos, de que él supiera exactamente a qué estaba diciendo que sí. Miguel le respondió con una calma que la sorprendió. Le dijo que ya tenía una hija, una niña maravillosa que era toda su vida. No estaba buscando a alguien que le diera más hijos, estaba buscando a alguien que lo amara a él y a Emma, alguien con quien construir una vida juntos. Si ese alguien era Julia, y estaba empezando a creer que lo era, entonces todo lo demás no importaba. Julia no sabía cómo reaccionar. Nadie le había dicho nunca algo así. Los hombres que había frecuentado siempre veían primero su incapacidad de procrear y luego quizás a ella como persona. Miguel parecía ver las cosas al revés. Veía a ella, Julia, con todo lo que era, y la cicatriz era solo una parte de su historia, no su definición. Esa noche, después de que el restaurante cerrara y ellos aún no quisieran separarse, caminaron por las calles de Madrid hablando como nunca habían hablado antes. Julia le contó todo: la operación, los años de depresión, los hombres que la habían dejado, el muro que había construido alrededor de su corazón. Miguel escuchó sin interrumpir, apretándole la mano, parándose de vez en cuando para abrazarla cuando las palabras se volvían demasiado difíciles. Luego él le contó su historia: el matrimonio fallido, la traición, el divorcio. Le habló de Emma, de lo inteligente y sensible que era, de cómo había sufrido por el abandono de su madre. Le dijo que su hija necesitaba estabilidad, amor, alguien que no se fuera, y que él necesitaba las mismas cosas. Se besaron por primera vez esa noche, bajo una farola cerca del Palacio Real, con el aire fresco de Madrid envolviéndolos como un velo. Era un beso vacilante, casi tímido, de dos personas que tenían miedo de creer que algo bonito pudiera realmente pasarles. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora, continuamos con el vídeo. Pero estaba pasando. Pasaron 2 meses antes de que Miguel presentara a Julia a Emma, no por falta de seriedad en su relación, sino precisamente por lo contrario. Miguel sabía que su hija ya se había encariñado, y luego había sido decepcionada por una mujer que había frecuentado brevemente, y no quería que volviera a pasar. Tenía que estar seguro de que Julia era la adecuada antes de introducirla en la vida de Emma. Y después de 2 meses estaba seguro. En esos 60 días, Miguel y Julia se habían visto casi cada día. Ella había aprendido sus horarios de trabajo, las noches en que Emma estaba con los abuelos y él estaba libre, los fines de semana alternos en que su hija estaba teóricamente con la madre, pero que a menudo terminaban con Valentina cancelando a última hora. Julia nunca se había quejado de la complejidad de su vida. De hecho, parecía entender instintivamente cuándo él necesitaba espacio para su hija y cuándo podía estar presente. Pero ahora era el momento de dar el siguiente paso. El encuentro tuvo lugar un sábado por la tarde, en un parque cerca de casa de Miguel.
Un territorio neutral, había pensado él, donde Emma pudiera sentirse cómoda y donde, si las cosas iban mal, podría fácilmente distraerla con los juegos. Julia estaba nerviosa, como no lo había estado ni siquiera en su primer gran proyecto profesional. Se había cambiado 4 veces esa mañana. Había hecho a Miguel decenas de preguntas sobre qué le gustaba a Emma, qué no le gustaba, de qué hablar y de qué no hablar. Cuando llegaron al parque, Emma estaba jugando en el columpio con la canguro que Miguel había pedido que se quedara un poco más. La niña bajó en cuanto vio a su padre, corriendo hacia él con la alegría incondicional que solo los niños saben expresar. Luego se paró, notando a la mujer que estaba a su lado. Miguel hizo las presentaciones con naturalidad. Explicó a Emma que Julia era una amiga especial suya, alguien importante para él, y que esperaba que pudieran llevarse bien. Emma miró a Julia con la evaluación crítica típica de los niños, esos ojos que ven a través de cualquier fingimiento. El hielo se rompió cuando Julia notó el dibujo en la camiseta de Emma. Era un personaje de una serie de dibujos animados que Julia conocía bien, uno de sus favoritos cuando era niña, y que evidentemente había vuelto a estar de moda. Comentó algo sobre el personaje, y los ojos de Emma se iluminaron. A partir de ese momento, las dos no dejaron de hablar. Pasaron la tarde juntos, primero en el parque y luego en una heladería que Miguel había elegido a propósito, porque sabía que Emma adoraba su sabor de fresa con chocolate. Julia escuchaba a Emma contar sobre el colegio, las amigas, su hámster que se llamaba Pelusa, con un interés que no parecía fingido. Hacía preguntas, se reía de las bromas de la niña, la trataba como una persona y no como un obstáculo en el camino hacia su padre. Cuando Miguel acompañó a Emma a casa esa noche, después de haber dejado a Julia en su apartamento, su hija le hizo una pregunta que lo pilló por sorpresa. Le preguntó si Julia iba a ser su nueva mamá. Miguel no supo qué responder. Era demasiado pronto para hablar de esas cosas, demasiado pronto para hacer promesas que quizás no podría mantener. Pero el hecho de que Emma hubiera hecho esa pregunta, que ya hubiera pensado en Julia en esos términos, le dijo todo lo que necesitaba saber. Los meses siguientes fueron una prueba continua para su relación, no porque hubiera problemas entre Miguel y Julia, sino porque la vida parecía decidida a ponerlos a prueba. Primero fue Valentina, la madre de Emma. Después de meses de ausencia casi total, de repente decidió que quería estar más presente en la vida de su hija. No por amor maternal, Miguel lo entendió enseguida, sino porque su nuevo matrimonio estaba atravesando una crisis y ella necesitaba demostrar que era una buena persona. Empezó a presentarse sin avisar, a hacer escenas cuando descubrió que había una nueva mujer en la vida de Miguel, a decirle a Emma cosas sobre la nueva compañera de su padre que confundían y herían a la niña. Julia podría haberse echado atrás. Podría haber decidido que era demasiado complicado, que no quería meterse en medio de un drama familiar que no era suyo. En cambio se quedó. Cuando Emma volvía de los encuentros con su madre confundida y triste, Julia estaba allí para consolarla junto a Miguel. Cuando Valentina llamaba gritando por teléfono, Julia apretaba la mano de Miguel para darle fuerza. Nunca intentó sustituir a la madre de Emma, nunca habló mal de ella delante de la niña, pero siempre estaba allí, una presencia estable en medio del caos. Luego estuvo la cuestión de la familia de Julia. Su madre estaba felicísima de que por fin hubiera encontrado a alguien, pero no podía dejar de hacer comentarios sobre la situación. Decía que era maravilloso que Miguel ya tuviera una hija. Así Julia podía ser madre sin tener que serlo biológicamente. Decía estas cosas pensando que ayudaba, sin entender cuánto cada palabra era un recordatorio doloroso de lo que Julia no podía tener. Y cada vez que su madre decía estas cosas, Julia tenía que sonreír y fingir que no dolía. Miguel notaba cuando Julia volvía de las visitas a la familia más silenciosa de lo habitual, con los ojos que traicionaban una tristeza que intentaba esconder. No la forzaba a hablar, pero le hacía saber que estaba allí cuando estuviera lista. Y cuando finalmente ella se desahogaba, llorando una vez más por algo que no podía cambiar, él la abrazaba fuerte y le recordaba que la amaba exactamente como era. Pero la prueba más grande llegó cuando Emma se puso enferma. Una bronquitis que parecía normal se transformó en neumonía, y la niña acabó en el hospital durante una semana. Miguel estaba destrozado. No dejaba nunca el lado de su hija,
Dormía en la silla junto a su cama, y Julia estaba allí con él, cada día, cada noche cuando él se lo permitía. Fue en el hospital cuando Emma llamó a Julia mamá por primera vez. Estaba bajo el efecto de los medicamentos, quizás ni siquiera sabía lo que estaba diciendo, pero esa palabra golpeó a Julia como un rayo. Miró a Miguel, que tenía lágrimas en los ojos, y entendió que lo que habían construido era real. Eran una familia, no por biología ni por ley, sino por elección y por amor. Había pasado un año desde aquella noche en el restaurante, cuando Julia había mostrado su cicatriz, y Miguel le había dicho que no iba a ninguna parte. Un año de desafíos y alegrías, de lágrimas y risas, de construcción lenta y paciente, de algo que ambos habían dejado de creer que fuera posible. Miguel le pidió que se casara con él una noche de verano, en la terraza de su apartamento con las luces de Madrid brillando bajo ellos. No tenía un discurso preparado, no había planificado el momento perfecto. Le dijo simplemente que no podía imaginar su vida sin ella, que Emma la amaba como a una madre, que quería despertarse cada mañana sabiendo que ella estaba allí. Le dijo que su cicatriz se había convertido para él en un símbolo de fuerza, no de debilidad, la marca de una mujer que había atravesado el infierno y había salido más fuerte que antes. Julia dijo que sí antes incluso de que él terminara de hablar. Lo abrazó tan fuerte que casi no podía respirar, llorando lágrimas de una felicidad que durante años había creído que no era para ella. La boda se celebró en otoño en una pequeña iglesia a las afueras de Madrid, donde los abuelos de Miguel se habían casado 50 años antes. Las hojas de los árboles eran rojas y naranjas, el aire era fresco pero no frío. El cielo tenía ese azul intenso que Madrid regala solo en ciertos días de octubre. Emma fue la dama de honor, preciosa en su vestido rosa, que había elegido ella misma después de horas de pruebas y decenas de fotos enviadas a las amigas para tener su opinión. La madre de Julia lloró durante toda la ceremonia, finalmente lágrimas de alegría y no de preocupación por la hija que pensaba que nunca encontraría la felicidad. Valentina no vino a la boda, pero mandó un mensaje a Miguel la noche anterior. Le daba la enhorabuena. Se disculpaba por cómo se había comportado. Decía que estaba contenta de que Emma hubiera encontrado a alguien que la amara como merecía. No era mucho, pero era algo, un pequeño paso hacia la paz que quizás un día llegaría completamente. La vida después del matrimonio no fue perfecta, porque ninguna vida lo es. Todavía había días difíciles, momentos en que el pasado volvía a llamar a la puerta, noches en que Julia miraba a las familias con niños pequeños y sentía una punzada de tristeza por lo que nunca tendría. Pero esos momentos se volvían cada vez más raros, sustituidos por la alegría cotidiana de una familia que había elegido estar junta. Emma empezó a llamar a Julia mamá oficialmente el año después de la boda, tras una larga conversación en la que la niña había explicado que sabía que su verdadera mamá era Valentina, pero que en su corazón había espacio para dos mamás, y que Julia era la mamá que ella había elegido. Julia lloró durante una hora después de esa conversación, lágrimas de una felicidad que no pensaba merecer, pero que finalmente había aprendido a aceptar. Hoy, 3 años después de aquella noche en el restaurante, la familia Delgado vive feliz en una casa más grande en las afueras de Madrid, con un jardín donde Emma juega y un perro que se llama Galleta, porque la niña insistió en que ese era el único nombre posible. Miguel tiene 43 años y dice a menudo que su vida empezó de verdad a los 40, cuando tuvo el valor de decirle a una mujer asustada que no iba a ir a ninguna parte. Julia tiene 38 años y ha descubierto que ser madre no significa necesariamente dar a luz a un hijo, sino amarlo, criarlo, estar ahí para él cada día sin condiciones. Emma tiene 11 años, se ha convertido en una jovencita inteligente y sensible que ha aprendido que la familia no se define por la sangre, sino por el amor que elegimos dar y recibir. Y cada noche, cuando Emma está en la cama y la casa está en silencio, Miguel y Julia se sientan en el sofá y hablan de su día, de sus proyectos, de sus sueños. A veces Julia se toca la cicatriz bajo la camiseta, esa marca que una vez pensó que la condenaría a una vida sola. Pero ahora esa cicatriz es solo una parte de su historia, no su definición. Es la prueba de que sobrevivió,
de que encontró el amor a pesar de todo, de que construyó una familia que nadie, ni siquiera ella misma, pensaba que fuera posible. Esta historia nos recuerda que nuestras cicatrices, visibles o invisibles, no definen quiénes somos ni a quién podemos amar. Julia había creído durante años que su incapacidad de tener hijos la hacía de alguna manera menos digna de amor, menos completa como mujer, menos merecedora de una familia. Había permitido que esa convicción la mantuviera alejada de la felicidad, que construyera muros alrededor de su corazón, que esperara siempre el rechazo antes incluso de dar a los demás una oportunidad de conocerla de verdad. Pero Miguel nos enseña que el amor verdadero no mira las carencias, sino lo que somos en lo profundo de nuestra alma. No buscaba a alguien que le diera hijos, buscaba a alguien que lo amara a él y a su hija, alguien con quien construir una vida basada en el respeto y la comprensión mutua. Cuando vio la cicatriz de Julia, no vio un defecto o un problema a resolver, vio a una mujer valiente que había sufrido y sobrevivido, una mujer cuya fuerza lo atraía más que cualquier otra cosa en el mundo. Emma nos recuerda que los niños tienen una capacidad extraordinaria de amar sin condiciones y sin prejuicios. No le importaba si Julia podía darle hermanitos o hermanitas, le importaba que Julia fuera amable con ella, que la hiciera reír, que estuviera presente cuando la necesitaba, que la tratara como la persona especial que era. Para Emma, Julia se convirtió en mamá no porque la parió, sino porque la eligió y la amó cada día sin esperar nada a cambio. Y Julia nos enseña que nunca es demasiado tarde para soltar nuestros miedos y abrirnos a la posibilidad del amor. Nos enseña que la maternidad puede tomar muchas formas diferentes, que una familia puede construirse con el corazón y no solo con la sangre, que nuestras heridas pueden convertirse en parte de una historia hermosa si encontramos a alguien dispuesto a amarlas junto a nosotros. Si esta historia te ha recordado que tus cicatrices no te definen, que mereces el amor exactamente como eres y que la familia que eliges puede ser tan hermosa como aquella en la que naces, entonces ha cumplido su propósito. Gracias por haber viajado conmigo hasta el final de esta historia.